comenzamos con el ¿Cómo se llama? estudio de hoy. ¿Está bien? Oramos entonces. Señor, gracias por esta noche y gracias por el estudio que vamos a tener. Te pedimos dirección y sabiduría para entenderlo, para comprender tu palabra, para que tu palabra se aplique a nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, empecemos con la tarea. ¿Alguien ha hecho la tarea? Magali me mandó su tarea, la tengo acá a la mano. Mi esposa Yo, también. ¿Ah? yo también. Pilar, ¿también la tienes? Sí, Muy bien. ¿Quién más sí. tiene la Yo tarea? te envié tarea. Shari Yo la también he la hecho, mandó, ¿no? sí, yo la he hecho también. Te la paso por foto, porque Ya. no la he traído acá a la casa de Fiore, pero sí la tengo. ¿Y Silvia? Yo también te Hay que envié. mandarlo, ¿Ah? hay que mandar la tarea. No, vamos a ver, vamos a conversar ahorita. Ah, ya, porque yo tengo mis notas, pero están todas desordenadas, ¿no? Sí, pues, ese es el problema de la fe desordenada, es así. Oye, lo Ay, que pasa es que mi letra no es buena, pues. Ya. Bueno, Yo también hice la tarea. ¿tú, Tania, tú la has hecho? Sí. Mira, bueno. Entonces, empecemos. Ahí había que ver la diferencia entre amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia eh, la diferencia. y la diferencia. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es amargura? Leo lo que ha escrito acá Magali. Dice, amargura, sentimiento de frustración, resentimiento, falta de perdón, tristeza, rencor que es duradero y se produce principalmente por alguna desilusión o quizás por alguna injusticia de la cual hemos sido víctimas. Interesante. Sí. ¿Qué tiene el resto? Bueno, yo tengo amargura, resentimiento, dolor persistente que corrompe el corazón, enojo, emoción de desagrado o irritación ante algo que no va bien, ira, enojo extremo, destructivo, a menudo lleva a acciones o palabras dañinas, gritería, manifestación externa y ruidos de enojo a la ira, maledicencia, hablar mal de otros, generalmente con la intención de difamar o destruir su reputación. Wow. Y Está toda bien. malicia es deseo interno de hacer daño o mal a otros, con una actitud malévola. Muy bien, muy bien. Nena, ¿qué tienes tú por amargura? Ya, yo tengo amargura, es sufrimiento, tristeza. La amargura puede llegar a ser un pecado que puede afectar tu relación con Dios, ¿ok? En el Nuevo Testamento la amargura puede verse relacionada con las injusticias y la persecución que sufría la iglesia en esa época también. ¿Ya? También había mucha amargura en el pueblo de Israel antes, cuando estaban siendo esclavizados en Egipto. Claro. Entonces, y por ejemplo, en Efesios 4:31, Pablo dice que los creyentes que se despojan que pide que se despojen de toda amargura, de ira, de tristeza, de gritería, ¿no? Y esta amargura puede, ocasionar que las relaciones interpersonales se vean afectadas, ¿no? Y ¿Ya? puede haber una verdadera unidad y paz en la iglesia. Ok, ok, perfecto. Carlos, yo tengo también, quería Ah, leerle Sí. algo con respecto a la amargura, también averigüé que dice que es un pecado causado por la falta de perdón, la tristeza, la pérdida de un ser querido o la ruptura de una relación. Se considera un fruto de la carne que esclaviza y puede llevar a la agresividad. Wow, interesante. Qué Bueno, bien, qué bien. ¿Alguien más tiene un Yo tenía, comentario? yo tenía que la amargura produce maldad, amargura como productora de maldad. Amargura como productora de maldad. Qué concepto interesante. ¿Eh? Amargura Eso como productora de maldad.
Entonces, estás amargo y como que vas generando cosas malas contra el otro, como que un veneno que te va. Ah, Yo, sí. yo tengo, dice, es un sentimiento profundo y prolongado de resentimiento o tristeza. Generalmente surge de experiencias dolorosas o injusticias y puede afectar la actitud y comportamiento de una persona a lo largo del tiempo. Qué interesante. ¿Alguien más tiene un comentario sobre la amargura? Bueno, también tengo todos esos conceptos, pero hay uno que me llamó la atención también, que es que al crear esa frustración, que es como un veneno, emanas esa amargura y creas ese resentimiento también en otros. O sea, como que es contagiosa. Ok, claro. En Hebreos dice que debemos tener cuidado que no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura, muchos Ujú. sean contaminados, ¿no? Porque por medio de la amargura contaminas a los que están a tu alrededor, malogras el ambiente, ¿no? Bueno, en el griego me parece interesantísimo, la palabra es picria, picria, P-I-K-R-I-A, que significa espina o objeto punzante que atraviesa el alma. Mm, Qué cosa interesante, ¿no? La amargura vendría a ser como una espina o como un objeto punzante que atraviesa el alma. En algunos casos también se traduce, escúchenlo, ¿eh? También se traduce como veneno. La amargura también se traduce como veneno. Bueno, el enojo. ¿Cuál es la diferencia con el enojo? A ver, ¿qué tienen? Es una emoción intensa, pero generalmente momentánea, de molestia o desagrado ante una situación o persona. Puede expresarse de distintas formas, desde irritación leve hasta furia. Ajá. O Es sea, temporal. es una reacción, pero momentánea para ti. Ajá. Muy bien. A mí lo que no me había percatado en esto, que todos estas definiciones que nos has mandado a buscar tienen que ver con las emociones y con el comportamiento. Claro. Entonces, cuando vemos de qué se trata, o sea, que nuestra carne es full emociones y por ende lo traducimos en los comportamientos, ¿no? Ya, ya, muy bien. Magali escribe, estado emocional que varía en intensidad desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañado de cambios psicológicos y biológicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía, adrenalina y no sé qué, y noradrenalina, algo así. Bueno, interesante, ¿no? Un estado emocional. Adrenalina. Ah, Adrenalina será. puede ser, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué más? ¿Qué tienen ustedes por enojo? Hay un significado también bastante que parece controversial, porque dice que es como que puede ser una energía protectora. O sea, una manera de protegernos también es como una reacción ante una injusticia. ¿Ya? Entonces, ese es un significado que a mí me llamó mucho la atención, como una energía que puede ser protectora también. Ajá, Para protegerte. Sí, te proteges reaccionando con enojo, te ¿no? protege de un ataque, digamos. Exacto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Yo A mí tenía, me parece que es propio de gente necia. El El enojo es enojo. propio de gente necia, estado de ánimo que promueve la ira. Ah, qué interesante. El enojo es propio de gente necia que promueve la ira. ¿Qué más? ¿Alguien más?
ira, enojo, sentimiento de indignación que causa enojo generando un enfado vehemente contra una persona. Quiere decir que actúas con violencia, te dejas llevar por la ira causando daño. Interesante. La palabra en griego es sumos. D-S-U-M-O-S, que significa fuerte, respirar fuerte y hace alusión a la respiración del toro cuando va a embestir a alguien. Cuando el toro comienza a respirar y por la nariz va botando, ¿no? Entonces dice que la reacción, la respiración fuerte o una reacción pasional de ardor y furor. Acá lo definen como una reacción pasional, es decir, no lo piensas, simplemente reaccionas con enojo, ¿no? Y la ira, ¿cuál es la diferencia con la ira? Es una forma extrema de enojo, caracterizada por una fuerte indignación o furia que puede llevar a la pérdida de control y actos impulsivos. Es más intensa y explosiva que el enojo. Wow, wow, wow. O Y, sea, y también como que es la represión o la obstrucción de realizar algunos deseos que hemos querido, como frustración ya. Ujú. Obstrucción de de nuestros nuestros deseos. deseos. Magali dice, furia fuera de control, que en algunos casos inclusive llega a ser letal. Reacción emocional intensa ante una amenaza, injusticia o provocación. O sea, la ira vendría a ser como el enojo llevado a su extremo, ¿no? Exacto. Cuando el enojo ya no se puede controlar, puede terminar en ira. ¿Alguien más tiene un concepto? Yo. Sí. Dice, la ira puede ser una respuesta emocional válida ante la injusticia, pero hay que tener cuidado porque un arranque de ira te puede llevar a cometer un pecado, Claro. ¿no? La ira no es un pecado, porque Dios tiene ira a veces, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, ¿Ya? ¿no? O sea, hay que tener cuidado ¿Ya? cuando tienes un arranque de ira que te puede llevar a algo, a una consecuencia peor. Esa frase que has mencionado es muy interesante como para estudiarla, ¿no? ¿Qué significa airaos, pero no pequéis? O La sea, ira. ¿sí? El enojo es una emoción natural. ¿Ya? La ira es la escalación de esa emoción. Claro. Pero el enojo, o sea, no sé cómo sería en el griego cuando dice airaos, ¿no? O sea, moléstense. Podría traducirse, no sé cómo se dice en el griego ahí, airaos, ¿no? Pero podría ser enójense o moléstense, pero no escalen, Ya, ¿no? ya, ya, Para que no pequen. ya, Dice que es una pasión violenta por implicación castigo, castigo, enojo, ira. ya, ya. La palabra en griego es orgé. ¿Cómo? Orgé. O-R-G-E. Orgé. ¿Qué ¿Qué significa? significa? Significa aborrecimiento, impulso de castigar una injusticia o una situación de la cual me siento agredido, ¿no? De, Bueno, eso es un enojo. claro, y acá dice que es castigar, airar, eh, encolerizarse, saturarse de enojo, ¿no? Pero lo interesante es que Pablo dice que eso son frutos de la carne que no deberían ser, no deberían estar, ¿no? Claro, O sea, el enojo tampoco. lo que dice Nena es interesante, ese texto habría que estudiarlo. Airaos, pero no pequéis, ¿no? Porque la ira es de Dios también, ¿no? Entonces Dios se aira, entonces si Dios se aira, la ira en sí misma no podría ser pecado a menos que llegue a cierta línea, que cruce cierta línea, ¿no?
Sería interesante estudiar todas las veces que Jesús se enojó, ¿no? Claro. Bueno, y una más, gritería. Carlos, una cosita. Mira, lo que dice en el Salmo 37:8 dice, deja la ira y deséchala, no te enojes, pues eso lleva al mal. O sea, Ya, la ira en sí no es un pecado, ya. pero sí te puede llevar al Ah, mal, ¿no? claro. Al pecado. Si te dejas controlar por la ira. Así es. Ajá. Muy bien. Bueno, gritería, eso sí está claro, ¿no? No, ¿No? ¿Qué tienen ustedes por gritería? hay Ac- gritos y gritos. Acción de gritar en exceso, generalmente como expresión de enojo o frustración. Claro. ¿Ya? Puede ser una manifestación de ira o una forma de comunicarse de manera agresiva. Gritería es como gritar constantemente, una cadena de gritos. ¿Ya? Puede ser un grito de susto, eso es otra cosa. Bueno, Pero ¿dónde ya está? es todo el tiempo, ¿no? Es continuo. ¿Qué más? ¿Qué tiene el resto? Gritería. Tengo, levantar la voz con palabras injuriosas. Eso es Levantar la voz con palabras injuriosas. ¿Ya? Manifestar ira de forma ruidosa o agresiva. eso es Muy bien. importante. Manifestar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Pilar? Manifestar la ira, ¿Ya? no, manifestar su ira de forma ruidosa o agresiva. Ajá, ajá. Después Manifestar la dice, ira, pero con voces. La gritería, después dice, la gritería es definida brevemente como confusión de voces altas y desentonadas, que encierra una complejidad semántica que va más allá de la descripción acústica, implica una carga connotativa de desorden, caos e incluso violencia que la distingue de otros términos relacionados con el sonido como bullicio o algarabía. Es Interesante. caos, también, caos. Causa gritería caos. sería, perdón, gritería sería como el caso de manifestar autoridad y que la otra persona cree que por medio de gritos tiene autoridad. Sí, claro. Lo que pasa es cuando tú crees que alzar la voz te da más autoridad sobre la gente, ¿no? Gritar, insultar, agredir verbalmente. Entonces crees que de esa manera tienes más autoridad. Muy bien. Yo tengo, se refiere al acto de gritar mucho o hacer ruido, Ya, generalmente enojado o desordenado, que tiene que ver con lo que leyó acerca del caos, ¿no? ya. No es necesariamente una emoción, sino una manifestación externa. Interesante. O sea, La no es palabra- necesariamente una emoción, Ya. sino es una manifestación más bien externa. Comportamiento. Está bien, está bien. La palabra en griego es krauge. 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 Que se traduce como gritería, clamor, vocerío, pero lo interesante es la raíz de esa palabra. La raíz de krauge es kratzo, Krazo, que significa graznar, chillar. Interesante, ¿no? Graznar. Dice acá como el cuervo, chillar o llamar a gritos, ¿no? Entonces el griterío ya normalmente no tiene que ver, es más hacer ruido que explicarse, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Una consulta, Carlos. Sí. Dices que el clauye significa clamor. Clamor, gritería, Y clamor. cuando yo busqué gritería, me salió, podemos gritar y silbar en adoración colectiva. Es cuando es un griterío de una masa de gente gritando, De ¿no? masa de gente que está gritando, adorando o cantando, sí. Interesante. O en el Estadio Nacional. Claro, un griterío, ¿no? Bien, ahora vamos a la palabra maledicencia y con eso terminamos para empezar el estudio de hoy.
Maledicencia, dice, Es el hábito de hablar mal de otros, difamarlos o criticarlos con intención de dañar su reputación. No implica necesariamente enojo o ira, sino una actitud negativa o malintencionada hacia los demás. ajá. Entonces, maledicencia viene de maldición. Maldecir. ¿Qué más tiene el resto? Denigrar. Murmurar, chismosos. Chismosos. Meter cizaña también. Meter cizaña también. Crear desunión. Denigrar a una persona. Magali pone costumbre o actitud de difamar y hablar mal de los demás, ¿no? Qué cosa interesante, cómo podemos causar tanto daño por medio de la lengua, ¿verdad? Acá dice, la palabra en el griego es blasfemia. Blasfemia es en el griego. Significa maldición, difamación, ¿no? Decir mal de las personas. Bueno, excelente, los felicito por la tarea. Me parece genial que estén trabajando y haciendo la tarea, que significa que están realmente interesados en conocer la palabra y aprender de ella, ¿no? Entonces, vamos a entrar a tallar con el tema que nos corresponde, que vamos a empezar, que es la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo, ¿ya? Diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Como introducción, quiero decirles que la presencia del Espíritu Santo en nosotros hace muchas cosas, ¿no? El hecho de tener al Espíritu Santo morando en nosotros implica muchas cosas, pero entre ellas, dos que son importantes entender. Nos transforma y nos capacita. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo nos transforma y nos capacita. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de que nos transforma, estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando hablamos de la transformación, estamos diciendo los frutos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que nos capacita, estamos hablando de los dones espirituales. ¿Ya? ¿Entendieron la diferencia, no? Los frutos es la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, y los dones es las herramientas que Dios nos da para servirlo y poder ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, y acá es importante, los frutos del Espíritu Santo son el resultado de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Los frutos son el resultado de vivir bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nuestro carácter, sobre nuestra personalidad, y que refleja la presencia de Cristo en nosotros. ¿Ya? Importante. Mientras que los dones son capacidades espirituales. Los dones son herramientas recibidas por gracia para ser útiles como parte del cuerpo de Cristo. Escuchen atentamente la frase que voy a decir. Los dones no reflejan espiritualidad, sino utilidad. Los dones no reflejan espiritualidad, sino utilidad. ¿Ok? Repito entonces que son herramientas, no son condecoraciones, o sea, no es que tú tienes tal don
porque Dios te está coronando, te está dando una condecoración. Ay, mira, eres tan bueno que te voy a dar tal don. No, los dones son herramientas. Billy Graham dijo lo siguiente: todo creyente debiera tener el mismo fruto que todos los demás creyentes, pero no todos los creyentes tendrán los mismos dones que todos los creyentes. Es más, aún los que han recibido el don de maestro pueden reconocer que entre ellos mismos ese don tiene ciertas características especiales, como por ejemplo, maestros de niños, maestros de adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a enseñarles un cuadro que, que preparé para que lo vean, y es así, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que ustedes ven acá es los frutos y los dones. Ahí he puesto nombres de algunos de ustedes, ¿no? Mónica, Mario, Hugo, Shari, Lucy. Y aquí tendríamos que poner todos los nombres de los que están presentes. Los frutos, todos debemos tener los frutos del Espíritu Santo. Todos. Los mismos frutos deberían darse en todas las personas. Pero los dones son herramientas y por lo tanto son diferentes. Mónica es un martillo, ¿no? Sin alusiones personales, ¿no? Mario es una brocha, ¿no? Hugo, una lampita de jardín. Shari, ¿no? Una tijera de jardín. Y Lucy, una llave inglesa. Quiere decir que Dios le va a dar a cada persona sus propios dones, sus propias capacidades, y esto difiere de los demás. En cambio, los frutos, no, los frutos son para todos iguales. ¿Está claro eso? Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y hicieron esta pregunta antes. ¿Cuál es la diferencia entre los dones y los talentos? ¿Cuál es la diferencia entre los dones y los talentos naturales? Les decimos talentos naturales porque son capacidades naturales que traemos desde el nacimiento. Por ejemplo, cantar. Hay gente que nace con una voz para cantar, ¿no? Y otros es mejor que no canten, otros es mejor que oren, que intercedan, ¿no? Porque se ponen a cantar y es un desastre, ¿no? Nuevamente sin alusiones personales de los oyentes, ¿ah? Entonces, hay gente que nació para cantar, tiene una voz preciosa, una entonación, oído. Mi nieta tiene un oído increíble. Inmediatamente le pones la canción y pega el tono, inmediatamente pega el tono, ¿no? Entonces, esos son talentos naturales con los que tú naces. Ahora, también vienen de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos creación de Dios. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos tiene para nosotros un plan, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nacemos y venimos con nuestros propios talentos, esos talentos también los puedes usar para la gloria de Dios. Por ejemplo, la pintura. Fiore pinta. Yo no tengo arte para pintar. Yo soy recontra torpe para pintar, ¿no? Pero ella tiene ese talento. Y entonces, o por ejemplo, gente que tiene la capacidad, por ejemplo, para cocinar, ¿no? Repito, cocinar, tocar un instrumento, etcétera. Muchas de estas personas tienen ese talento y también lo pueden usar para la gloria de Dios. Pero la diferencia con los dones es que los dones son herramientas espirituales que Dios te da para servirle, y eso lo vamos a ver después. Cuando utilicemos los dones, vamos a ver la lista de los dones espirituales. Uno puede ser un gran disertador político, pero eso no te da la capacidad de ser un comunicador de la palabra de Dios. ¿Entienden?
Yo puedo ser un gran disertador político, pero a la hora de predicar la palabra, necesito la unción de Dios para poder predicar la palabra de acuerdo a lo que el auditorio necesita escuchar. Entonces hay una diferencia. ¿Ah? ¿Ok? Ahora, antes de entrar directamente a los dones, perdón, a los frutos, no, esto vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Es los frutos o el fruto? Los. Son diferentes. Vamos a ver una lista de frutos. Cuando te refieres al fruto de Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu. Cuando se habla del fruto del Espíritu es amor. Y luego define el amor de una manera práctica, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero vamos a ver que hay otros frutos que la Biblia menciona. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, esto vamos a pasar por alto. Vamos directamente, entonces, vamos a estudiar la parte de los frutos espirituales. Y hago la primera pregunta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Jackie, por favor, lee Mateo 3:8. Mateo 3:8. Dice, un ratito, No te escucho. ya. Ya. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia nos menciona que el arrepentimiento tiene frutos. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y vuelve a Dios, entonces tiene frutos. ¿Ok? Y nos pide acá Juan el Bautista que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Juan 15:8, Mario. Juan 15:8. Sí. ¿Listo? ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre, en que le veis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así mis discípulos. Muy bien. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fiore, lee Juan 15:16. Sí, dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Es interesante que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. ¿Ah? Y Romanos 7:4, Sharin. Ok. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien. Hay algo que es importante entender acá. Si hay algo que la Biblia nos impele, o sea, nos empuja, es que llevemos frutos. Los frutos dignos de arrepentimiento. Un momentito, por favor. ¿Aló? Ya.
Siguen llamándome para el envío del kebab. Bueno, seguimos. Entonces, algo que estaba diciendo es lo siguiente. Debemos entender que lo que en la Biblia nos empuja es a los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Aunque la Biblia nos menciona los dones y que deberíamos buscar nuestros dones, si hay algo que se repite con más insistencia, es los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué pasa con muchas personas? Vamos a leer Lucas 8:14. Lucas 8:14, voy a pedirle a Silvia que nos lea. Lucas 8:14. La que cayó, Lucas 8:14. Ya. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Muy bien, la Biblia nos dice entonces que hay una situación donde hay cristianos cuya fe es ahogada y no dan frutos. ¿Son cristianos? Es la pregunta. ¿Ah? ¿Son cristianos de verdad? La cosa está en que dicen los afanes, las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto. Y esto es interesante porque si yo como cristiano, yo como hijo de Dios, no estoy dando frutos, ¿puedo vivir la vida así? O sea, ¿puedo quedarme tranquilo? ¿Puedo decir, ay, ya no importa, ya después aparecerán los frutos? ¿Puedo decirlo? No, porque los frutos son el reflejo de la presencia del Espíritu Santo en mí. Los frutos son el reflejo de la presencia del Espíritu Santo en mí. Si no hay frutos en mi vida, entonces tengo que poner en tela de juicio si es que el Espíritu Santo está morando en mí. ¿Me entienden? Conozco gente que se llama cristiana que yo no veo en ellos los frutos del Espíritu Santo. Yo no puedo juzgar porque no sé lo que hay en los corazones, pero si no hay frutos, la Biblia es muy dura, durísima. Cuando la Biblia habla de las personas que no tienen frutos, nos está confrontando con una realidad eterna que es muy dura. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar por Ferni, léete Mateo 3:10. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y como les digo, la Biblia habla mucho del amor de Dios, habla del perdón de Dios, pero también hay otra cara de la moneda, y es cuando Dios exige, cuando Dios demanda un comportamiento acorde con la fe, ¿no? Entonces dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es terrible. Este versículo es terrible. Delia, lee Mateo 21:43. Ya. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Carlos Guerrero, léete Juan 15:2. Carlos, perdón, ¿puedes repetir la frase que dijiste? ¿Será dado? ¿El versículo bíblico? No, el versículo es Mateo 21:43, pero la enseñanza ahí hiciste una frase. Será dado a gente que produzca los frutos. Ajá, gracias. Muy bien. Ya. Juan 15:2. Todo, sí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Creo que este versículo es claro, ¿no?
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ah? Entonces, no es tan fácil, ¿ah? No es tan fácil decir que yo soy cristiano, que en mi vida no hay los frutos del Espíritu Santo y yo sigo viviendo la vida tranquilo, ¿no? No es así. Ahí hay más complicado. Luego preguntamos, ¿qué propiedad tienen los frutos? Los frutos del Espíritu Santo nos permiten conocer al árbol. Mateo 7:16, Rocco. Mateo 7:16. Hasta el 18. Ok, estoy. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así es. Entonces aquí este pasaje es muy claro, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y en el versículo 20, Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Puedes leer el versículo 19? Claro, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa parte, ese versículo es terrible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fanny tiene una pregunta. No es pregunta, quería comentar sobre algo relacionado a esto. Mi suegro tenía un árbol de guayaba, ¿Ya? unas guayabas muy grandes. Por fuera se miraban tan bonitas, pero al abrirlas estaban llenas de gusano. Ajá, Y al final este árbol pues fue quitado. claro. Solo para hacer el comentario de verse por fuera muy bien, pensando que estaba bien, y con la esperanza de que mejorara, creo yo, y no podía y al final tuvo que ser cortado. Wow. Buena ilustración. Hay una parábola que a mí me gusta mucho que quiero que leamos. Le voy a pedir a Lucy, mi vida, que léelo. Lucas 13, del 6 al 9. Bien. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Claro. Este pasaje fue el pasaje que Dios usó para hacerme volver al Señor, ¿no? Yo había conocido al Señor, yo estudiaba la palabra, y luego vino a la universidad, entré a la universidad, y en la universidad comenzó a tomar todo mi tiempo. Entonces, al momento, dejé los estudios, ya no podía asistir, me concentré en la universidad, en los estudios de la universidad, y simplemente me alejé del Señor. Simplemente me alejé del Señor. Y entonces un día un amigo me invitó a la oficina, Enrique me invitó a la oficina de Young Life, porque el fundador se había ido a
Estados Unidos de viaje y, y Enrique compartió conmigo esta parábola. Y entonces me dijo, dice, mira, me dice, el viñador dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y Enrique termina diciendo, y nosotros somos esta higuera, Carlos. Nosotros somos esta higuera que no está dando fruto. Y me remeció. O sea, ahí me golpeó, ¿no? Porque ahí me dije, verdad, o sea, no estoy dando fruto. Esto es algo interesante porque la iglesia está llena de gente consumidora, ¿no? O sea, somos consumistas. La iglesia nos da todo. O sea, llego a la iglesia y recibo alabanza del grupo de alabanza. Mis hijos reciben escuela dominical con la profesora de escuela dominical. El pastor me predica, y luego tenemos el almuerzo y personas que lo preparan. O sea, llegamos a la iglesia y somos consumistas, recibimos todo de la iglesia, pero no servimos en la iglesia, no damos fruto, no somos parte del grupo de gente que lleva la iglesia adelante. Y esto a mí me chocó esta vez cuando Enrique habló conmigo sobre este tema, ¿no? Porque a veces vamos a conocer gente cristiana que ha pasado tiempo y están sin dar fruto. Nosotros los cristianos, la iglesia, somos consumidores. La verdad, sí. La verdad es que muchas veces en la iglesia somos consumidores. Y no nos interesa mucho, por ejemplo, cómo se sostiene la iglesia o cómo se paga el local, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Ahora, Nos gusta recibir tus beneficios. así es, así es. Y leí un libro escrito por este autor Yo abro. este autor de 40 días con propósito, Warren, y él escribe que su iglesia empezó a crecer cuando su gente entendió que debían pasar de ser consumidores del Evangelio a ser discípulos de Cristo. Cuando la gente deja de ser consumidor y cruza la línea y se convierte en yo voy a trabajar para el Señor, yo voy a servir al Señor, ¿no? Y esto es algo interesante. Entonces, vamos a ver 6 versículos antes de entrar a los frutos que estamos hablando. O sea, ¿de qué frutos estamos hablando? Lo vamos a estudiar con detenimiento, pero antes de eso, quiero darles algunos versículos que nos dan pautas. ¿Quiénes son los que llevan fruto? ¿Quiénes son los que llevan fruto? Empecemos con Marcos 4:20. Voy a pedirle a Tania que lea Marcos 4:20. Carlos, ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Sí? Ahorita no puedo. Ok. El siguiente versículo lo leo yo, ¿sí? Chiqui. Marcos 4:20. Ya. Y estos son los frutos sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí les doy el primer tip, ¿no? Los que oyen la palabra y la reciben. Se los dejo para que reflexionen. Los que oyen la palabra y reciben, dan fruto. ¿Qué significa oír la palabra y qué significa recibir la palabra? Que es diferente, ¿no? Lucas 8:15. Mónica, ¿puedes leer?
No puedo, perdón. Ya. Pilar. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y Hay dan un, frutos, hay un segundo tip ahí, ¿no? sí, y con Estos son los que perseverancia. con corazón Perseverancia. bueno y recto retienen la palabra oída. Dan fruto con perseverancia. Los que retienen la palabra oída con un corazón bueno y recto. El segundo tip. Les estoy dejando porque hay tarea para la próxima semana. Juan 15:4. Voy a pedirle a Ana Lucía que lo lea. Juan 15:4. 4 y 5. Juan 15, Ok. 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis ser. Nada podéis hacer, ¿no? Entonces, Puedes. tenemos otro tip. Permaneced en mí porque separados de mí nada podemos hacer. No, no podemos llevar fruto si no estamos permaneciendo en Cristo. Juan 12:24. Judith, ¿puedes leer? Juan 12:24. Sí, un momento. Juan. Un momento. Juan 12. Juan 12:24. A ver. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Caer en la tierra y morir. Y el quinto punto, segunda de Pedro 1, 4 al... Segunda de Pedro 1, 4. A ver un ratito, a ver el texto. Segunda de Pedro 1, 4. 8. Segunda de Pedro 1, 4. Segunda de Pedro 1, 8. Que lo lea Dolly. ¿Estás ahí? Segunda de Pedro 1, 8. Segunda de Pedro. 1, 8. Pedro 1:8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Si estas cosas abundan, ¿qué cosas? Hay que ver los versículos anteriores. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces hay 5 cosas, 5 consejos acá, que queda como tarea para la próxima semana, y que son oír la palabra y recibirla. ¿Qué significa eso? Retener la palabra con corazón bueno y recto. ¿Qué significa eso? Permanecer en él. ¿Qué significa eso? Caer en tierra y morir para poder llevar fruto. Y quinto,
hay muchas cosas que deben estar en nuestra vida que no dejarán que estemos ociosos y sin fruto. Así que les dejo Perdón, esto como tarea. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Yo, más que una pregunta, es una observación. Es que yo siempre veo una analogía en ese conceptos desde donde somos partidos hoy, del enojo y la ira, veo una fuerte analogía con oír la palabra y retenerla, y con los dueños, los frutos. Es como si todo fuese muy correlato entre dos dimensiones, que son las dimensiones real, práctica, que concerne cómo uno se rapporta con el mundo, que forma el ego, que forma Dio, y una dimensión más profunda que es la espiritual, que concerne esos los frutos y donde vive también la ira, que es algo que no se puede controlar, que no se puede dominar solo con la racionalidad y con los donos que Dios nos ha dado, que son los instrumentos. ¿Ya? Estas cosas pueden ser vencidas y controladas solo con el apoyo El de Espíritu Santo. Dios, del Espíritu Santo. Exacto. Y todo está dividido, todo está esta dicotomía, decimos, y la veo muchas veces en la palabra y en los versículos. Sí, la semana pasada estábamos almorzando con unos amigos y me preguntaron si es que la ira y todo eso se puede controlar con el tiempo. Y yo soy el ejemplo de eso, ¿no? Yo soy el ejemplo de cómo Dios puede cambiar el carácter. Eh, porque lo que yo soy ahora no es lo que yo era antes. Cuando yo estaba en el colegio y todo esto, era explosivo, peleón, pero Dios fue transformando mi vida, ¿no? Entonces sí, el Espíritu Santo nos puede cambiar. ¿Ok? Entonces ya tenemos tarea para la próxima semana. La próxima semana empezamos directamente con los frutos del Espíritu Santo, ¿ya? Que son, a mi punto de vista, hay 7 diferentes aspectos en los que debemos dar fruto. 7 diferentes aspectos en los que debemos dar fruto. La mayoría solamente piensa en uno, los frutos del Espíritu Santo, que tiene que ver con el carácter. Pero hay 7 maneras diferentes de dar fruto según la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, una de ellas es frutos de arrepentimiento. Es Todos un son frutos de aspecto, ¿no? arrepentimiento. Todos son frutos de arrepentimiento. Todo, Ah, todo lo que se produce en la vida por haberte arrepentido ujú, es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? ya. ¿Ya? Bien, bueno pues. Entonces oramos y para los de Suiza nos vemos el domingo en la iglesia y el sábado tenemos el curso de evangelismo, ¿cierto? Así es. Estoy preguntándole aquí al varón acá. ¿Está bien? ¿Todo bien? Ah, ya, perfecto. Lucho dice que está bien. Entonces el sábado tenemos el curso de evangelismo. Vamos a tratar de grabarlo para los que quieran verlo en forma diferida. Ahí está. Entonces, cualquier cosa, pues me escriben y me consultan. Oramos y terminamos. pero va a ser online, pastor, o yo me puedo meter o no, o cómo es. Sí, claro, claro. Todos pueden entrar, pero no creo que lo hagamos live porque lo vamos a hacer en el salón de adentro, así que voy a tratar de grabarlo, Ok, pero como va a ser con dinámicas, va a ser con dinámicas, ¿no? Se van a ver dinámicas, no va a ser una charla, no va a ser más, o sea, va a haber información, pero va a haber dinámicas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que podamos grabar, lo grabamos. ¿Sabes?
Bueno, pues, entonces oramos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por el estudio. Enséñanos, oh Dios, que por nuestros frutos nos conocerán. No nos van a conocer por los dones, sino por los frutos. Los frutos del Espíritu Santo obrando en mí. Que la gente cuando nos vea, Señor, vea un Cristo chiquito. Que vean en nosotros tu justicia, tu verdad, tu amor, tu santidad. Oh Padre, que nuestras vidas estén llenas de los frutos del Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. Nos vemos Muchas entonces la próxima gracias. semana. Chao. Dios les bendiga. Chao. Chao. Adiós, Dios los bendiciones. bendiga, adiós. Chao, chao, Hasta chao. mañana.